estimados socios, queridos amigos de FUNIDES. En nombre de la Junta Directiva de AmCham, les damos la más cordial bienvenida a este webinar con el informe de coyuntura del 2020. Agradecemos el valioso patrocinio para esta actividad de nuestros socios, Grupo Cohen y BDF. Al finalizar vamos a tener un periodo de preguntas y respuestas, las cuales serán vía chat solamente. Esperamos que este webinar les sea de mucha utilidad. ¿Pudiésemos por favor apagar los micrófonos? Esperamos que este webinar sea de muchísima utilidad para la toma de decisiones de sus empresas. Para nosotros es importante este acompañamiento, este intercambio. Les reiteramos que cualquier idea que ustedes tengan de webinar o de seminarios que crean que puede ser de su interés o de interés de la Cámara, por favor nos lo hagan saber. Sin más que agregar, les dejo aquí con ustedes a los expertos de FUNIDES, los economistas Camilo Pacheco y Rodrigo Urcullo, a quienes saludo cariñosamente y a quienes también agradezco por compartir su tiempo con nuestros socios. Muchísimas gracias, bienvenidos a este webinar de la presentación del análisis de coyuntura de FUNIDES. Gracias. Hola, Claudia. Hola, Buenos hola. días. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Aquí los dejo. Gracias, Camilo, por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Gracias, Claudia. Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar con nuestra presentación. Como ustedes saben, recientemente FUNIDES publicó su informe de coyuntura correspondiente a agosto de 2020. Este es un informe bastante amplio que hace un recorrido por el contexto del COVID a nivel internacional y en Nicaragua. Abordamos un capítulo también sobre el estado de Nicaragua frente a la emergencia sanitaria del COVID-19. Hacemos un análisis actualizado de simulación de contagios y muertes por COVID-19 que lo hicimos, que es una actualización de lo que presentamos en abril de este año. También abordamos el contexto económico tanto en la parte macro como en la parte individual a nivel de persona. Y finalizamos nuestro informe haciendo un análisis sobre la reflexión que deberíamos de estar teniendo en los países centroamericanos sobre repensar la gestión integral de riesgo de desastres en el contexto de COVID-19 en la región. Finalmente, y no menos importante, hacemos una cápite donde actualizamos el set de recomendaciones que nosotros presentamos en abril de este año. Nosotros como fundación creemos que todavía hay oportunidad de continuar hay oportunidad de continuar ejecutando acciones para frenar la pandemia. Y un poco lo que les vamos a presentar el día de hoy es un resumen de lo que es este documento y una versión más concentrada en la parte económica, que creemos que es donde radica el interés que pueden tener ustedes en este contexto, y vamos a comenzar de esta manera. Bien, un poco de contexto del COVID-19 a nivel nacional. Nicaragua está en una etapa de transmisión comunitaria, es decir, ya el COVID se ha regado por todo el país. El Observatorio Ciudadano COVID-19 de Nicaragua reporta 9.646 casos y más de 2.600 fatalidades al 12 de agosto de 2020. Como ven, esta es una brecha bastante amplia. Como ven en la gráfica, esta es una brecha bastante amplia en comparación a los datos que reporta de forma oficial el Ministerio de Salud. La brecha es amplia tanto en casos como en fatalidades. No obstante, un elemento relevante es que el número de nuevos casos diarios se ha venido reduciendo desde mediados de junio de este año. Como ven en la gráfica, venía un crecimiento en el número de casos diarios, de nuevos casos diarios, perdón, y este ha venido teniendo una tendencia hacia la reducción bastante clara y bastante amplia. Y esto es algo que toma mucho relieve en el contexto que estamos actual, primeramente porque nosotros creemos que el Observatorio Ciudadano es una iniciativa independiente muy noble, en el sentido de que presentan información, hacen un esfuerzo ajeno al Estado de Nicaragua por intentar mapear la situación de COVID-19 en el país. Es un esfuerzo que evidentemente tiene limitaciones. Nosotros creemos que el observatorio es probable que tenga dificultades para recolectar información a medida que avanza la pandemia en todo el país, especialmente en zonas
semiurbanas y rurales. Incluso, si ustedes observan en nuestro informe los datos del observatorio por departamento, se nota cómo hay departamentos donde apenas está comenzando a capturar el observatorio datos de contagio, y otros departamentos donde ya va bastante avanzado el contagio, como por ejemplo en Managua y Masaya, que ellos capturan, donde ellos capturan un fuerte crecimiento desde el inicio de esta pandemia en el país. Entonces nosotros pensamos de que para el observatorio es muy complicado capturar la información, especialmente en zonas semiurbanas y rurales. En este contexto, creemos que el observatorio tiene un sesgo hacia la baja en cuanto al verdadero nivel de la población afectada por el virus. No obstante, sí creemos que el observatorio captura muy bien la tendencia en la evolución del COVID-19. Es decir, tal vez no captura cuál es el nivel, cuántos contagiados efectivamente, pero sí creemos que captura la tendencia en el ritmo de crecimiento de nuevos contagios. Perdón, se me había puesto en mute. Entonces, sí captura muy bien la tendencia en el ritmo de nuevos contagios diarios. Dicho esto, esto arroja una pregunta, que es algo que nosotros estuvimos discutiendo con diferentes grupos de médicos y otros especialistas en salud pública, y es que ¿por qué se estabilizó temporalmente la propagación del COVID-19 en Nicaragua? FUNIDE ha preparado una pequeña nota en el informe de coyuntura alrededor de 5 hipótesis, de 5 posibles causas que se conjugan juntas, han influido, creemos nosotros, en la reducción del número de nuevos casos diarios. Cuando decimos reducción en el número de nuevos casos diarios, no decimos que la pandemia ha finalizado. Lo que estamos diciendo es que el ritmo de avance de la misma es mucho menor en comparación a lo que estábamos viendo antes de mediados de junio de este año. Esas 5 causas son la actitud de la población, la reducción en la movilidad que viene asociada a la actitud de la población en cuanto a las medidas de prevención que aplican, el receso intersemestral en las escuelas públicas que se dio una semana adicional a lo planificado originalmente, el apoyo de la sociedad civil y el sector privado. La sociedad civil, en particular, hay iniciativas como el mismo Observatorio Ciudadano o el trabajo que hace de generación de conocimiento y transmisión de recomendaciones del Comité Científico Multidisciplinario, y el sector privado, que ha hecho toda una serie de medidas de protección de los colaboradores, pero también protección hacia las personas que los visitan en sus establecimientos, las medidas del teletrabajo, las amplias campañas de comunicación que se han llevado a cabo. Todo esto se conjugan, creemos nosotros, para tener una influencia positiva en la evolución, una influencia positiva en la reducción del ritmo de contagio. Y finalmente, pero no menos importante, ha habido un cambio de actitud temporal de parte del gobierno, que se lo voy a explicar en un momento. ¿Cómo vemos el tema de la actitud de la población? Bueno, según los datos de CID-Gallup de finales de mayo e inicios de junio de este año, la mayor parte de los nicaragüenses, al menos casi el 50%, perdón, más del 50% de los nicaragüenses conocía de algún caso de COVID-19. Este es un indicador no de incidencia. Aquí no podemos medir cuántas personas están contagiadas, sino estamos midiendo la percepción de riesgo. ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre contagios que conocen los nicaragüenses? Y vemos de que a inicios de junio, prácticamente más de la mitad de los nicaragüenses conocía algún tipo de casos de contagio. Las figuras varían un poco en dependencia del rango de edad, la región de residencia. En Managua hay una mayor percepción de riesgo al momento de esta encuesta, lo cual es lógico porque acá fue donde comenzó a conocerse más de esparcimiento del virus en el país. Y también nosotros observamos que, unido a esto, la población ha tomado medidas. Nosotros calculamos con datos de CID-Gallup que prácticamente más del 97% de la población nicaragüense, independientemente de su sexo, su edad, su región e incluso su preferencia política, han tomado algún tipo de medida para evitar el contagio. Y la pregunta es, ¿cuáles son esas medidas? Bueno, la gente ha hecho de todo. En la información que publicó CID-Gallup hace algunos meses, cuando salió esta encuesta, que muchos de ustedes probablemente lo vieron en los medios de comunicación, CID-Gallup sacó una estadística de la principal medida que utilizaban los nicaragüenses, donde mirábamos, por ejemplo, que el uso de las mascarillas, si no me equivoco, andaba como en 35%. Nosotros, con los mismos datos de CID-Gallup, sacamos una medida diferente
y en vez de concentrarnos en la principal medida que utilizan, combinamos todas las medidas que utilizan las personas que reportaron en la encuesta, aunque no sea la principal, pero es una de las 2 o 3 medidas que la gente hace, y pudimos observar que el 77% de los nicaragüenses utilizan mascarilla al momento de esta encuesta como medida de protección, el 52% hacen uso de desinfectante, 43% hacen un lavado frecuente de manos, 40% no salen a la calle a pasear y un 38% mantiene la distancia con las personas. Estos son datos que reflejan que los nicaragüenses tomaron medidas para protegerse contra el virus y creemos que es una de las principales hipótesis que nosotros tenemos para refrendar esta reducción en el ritmo de contagios que vimos en el Observatorio Ciudadano. Ahora bien, aunado a esto, también se puede observar de que la gente desde abril comenzó a guardarse, es decir, el ritmo de estancia, el ritmo de estancia en las residencias aumentó, las personas comenzaron a permanecer más tiempo en los hogares y se redujo básicamente la estancia en sitios de trabajo, se redujo la estancia en los parques, la estancia en sitios de recreación, y también se redujo la estancia en estaciones de tránsito. Entonces, lo que nosotros vemos es de que en Nicaragua también hubo una reducción asociada a esta situación, y uno de los elementos importantes acá es que de hecho en un contexto donde en Nicaragua se estaba reduciendo la movilidad, mirábamos que en el resto de países de Centroamérica en promedio habían incrementos en la movilidad, en la visita a algunos espacios específicos. Lo importante de acá es que se redujo la movilidad efectivamente a partir de abril. El problema, que es algo de lo que les voy a hablar en un momento, el problema es que a mediados de julio, desde mediados de julio, incluso un poco antes, desde inicios de julio, comenzamos a ver que la gente está cambiando su patrón de movilidad. La estancia en hogares es menor, la gente está comenzando a salir de nuevo, está comenzando a ir a trabajar, está comenzando a ir a los parques, está comenzando a visitar sitios de recreación. Entonces, eso puede tener una influencia muy pronto, que lo voy a discutir en un momento. Ahora bien, a lo que les mencionaba también se suma que el gobierno ha hecho diferentes tipos de actividades. Si bien el gobierno ha promovido actividades que implican aglomeraciones, como vemos en este cuadro, con una frecuencia de 20 días desde el primer caso oficial reportado en Nicaragua, el gobierno más o menos a mediados de mayo redujo el número de actividades de recreación y pasamos de estar en un ritmo de 7 actividades de recreación por día, 7 actividades regulares, promedio por día, a un ritmo de 5.5 actividades promedio por día. Y en cambio el gobierno comenzó a realizar un mayor número de actividades de prevención. Nuevamente hay un problema con esto. Desde finales de julio, el gobierno comenzó a cambiar de esa dinámica, por eso les decía al inicio de esta presentación, es un cambio de actitud temporal, porque el gobierno nuevamente ha cambiado su dinámica. Ustedes lo han visto seguramente en muchos medios de comunicación, nosotros lo podemos confirmar en los datos, de que nuevamente está comenzando a incrementar el número de actividades de recreación y el número de eventos que está promoviendo el sector público en Nicaragua, y son eventos y actividades que implican aglomeración, lo cual aumenta la exposición al contagio de parte de los nicaragüenses. Ahora bien, las mismas razones por las cuales se redujo la velocidad de contagio desde mediados de junio hasta el momento son las mismas razones, pero a la inversa, en el sentido de que está pasando lo contrario de lo que sucedió cuando se redujo el ritmo de contagio, pero son las mismas que nos ayudan a explicar por qué podría venir una potencial segunda ola, y es lo que les explico a continuación en nuestro AKPT de simulación de contagio. Primero, FUNIDE estima que al menos hay 76.264 personas que se han contagiado de COVID-19 al 5 de agosto, día 141 desde la detección del primer caso. Esto es un número mucho más amplio de lo que calcula el Observatorio Ciudadano. Por lo que les decíamos, nosotros consideramos de que el nivel de contagio del Observatorio Ciudadano tiene un sesgo hacia la baja. No estamos diciendo necesariamente que nosotros estamos prediciendo el nivel de contagio exacto. Ningún país probablemente tiene una idea clara de cuánto es el nivel de contagio, pero nosotros estamos dando una idea de la magnitud de por dónde podría andar el avance de la pandemia. Más importante aún, lo que nosotros queremos transmitir en este capítulo, en
en nuestro informe de coyuntura es qué sucedería si relajamos las medidas. Y para ello hicimos dos escenarios de contagio. Uno que le llamamos status quo, que básicamente supone que los nuevos casos diarios mantienen su reducción observada desde mediados de junio. Es decir, que la gente, los nicaragüenses, mantienen las medidas de protección que se documentaron entre finales de mayo e inicios de junio. Si eso sucede, nosotros vemos que el ritmo de avance de la pandemia va a desacelerarse aún más y estimaríamos que al menos habrían 81.223 casos durante los primeros 200 días, ya a inicios de octubre más o menos. Ahora bien, si en contraposición la gente flexibiliza las medidas de protección y hay un aumento del número de personas expuestas al contagio, principalmente por tres razones: el regreso a clase de parte de las niñas, niños y adolescentes en las escuelas públicas, el aumento en la movilidad, que ya lo estamos viendo, como les mostré en los datos anteriores, y el aumento en las actividades que implican aglomeración de parte del gobierno, que también ya lo estamos viendo, como les comenté anteriormente. Si este tipo de tres cosas pasan, nosotros, tomando en cuenta el ritmo, tomando en cuenta la evolución de los rebrotes en 43 países que han experimentado rebrotes de la enfermedad, y tomando en cuenta que después de todo rebrote, la población se percata eventualmente de lo que está pasando y vuelve a reanudar la realización de medidas de mitigación y supresión, nosotros estimamos, tomando todos esos parámetros en cuenta, que habrían al menos 96.677 casos de COVID durante los primeros 200 días de avance de la pandemia. Y como ven acá, es como una especie de olita. Venía reduciéndose y luego la velocidad de nuevos casos diarios comienza a incrementarse, la gente se da cuenta de que está complicándose la cosa y vuelven a tomar medidas de protección, y eso hace que tengamos una olita pequeña ahí donde comenzaría a disminuir el ritmo de casos diarios. Mensaje principal de esto: un rebrote nos costaría al menos 15.454 personas más contagiadas por COVID-19 en comparación a mantener el status quo. Serían alrededor de 500 muertos adicionales. Entonces, nuestro mensaje principal es que si flexibilizamos las medidas de mitigación y supresión, si la gente flexibiliza su estancia en los hogares, si aumenta su movilidad hacia lugares que impliquen aglomeraciones o que los expongan al contagio, es muy probable que tengamos un rebrote que nos lleve a un mayor número de contagiados en comparación a mantener el status quo actual. Lo que tratamos de transmitir con esto es que la pandemia no ha acabado en realidad. Todavía estamos en pandemia y no hay que dejarse, no hay que confiarse por esta reducción temporal que se debe principalmente a la actitud de la población, pero puede ser la misma actitud de la población la que puede llevar nuevamente a un avance en el número de contagios, como ha sucedido en muchos otros países. Ya vimos que hay al menos 43 ejemplos donde ha habido rebrote de la pandemia. Dicho esto, pasando a otro contexto, los nicaragüenses están enfrentando la pandemia, disculpen, están enfrentando la pandemia de forma desigual. Cuando hacemos la pregunta con base en datos de SIGALUP, esta es una pregunta privada que FUNIDES solicitó a SIGALUP en la ronda del año, en la ronda de inicio, en la ronda de mayo-junio. Cuando preguntamos a los nicaragüenses cómo considera usted que está la situación económica de su familia en comparación con el año pasado, si bien la mayor parte de la población responde peor y mucho peor, hay casi un 30% de la población que dice que su familia está igual y al menos un 13% que te dice que está su familia mejor o mucho mejor. Lo que te dice esto es que la gente resiste la pandemia de diferentes maneras, y viéndolo desde otra óptica, cuando preguntas sobre las opciones que describen mejor la situación financiera del hogar, si bien hay un 30% de nicaragüenses que dicen que llegan con la justa a final de mes, hay un 25% que dice que su familia se está endeudando, un 18% que dice que su familia están usando el dinero que habían ahorrado, están desahorrando, hay un 18% que dice que están ahorrando un poco y hay un 7.4% que está ahorrando bastante. Entonces, el panorama es desigual. Lo que refleja esto es las desigualdades estructurales que adolecen países como el nuestro, y se ve claramente en el ritmo de evolución de la pandemia, y se ve claramente en los datos sobre cómo la gente maneja mejor sus finanzas o cómo la gente percibe que está la situación económica en la actualidad en este contexto.
Habiendo mencionado eso, le voy a ceder la palabra a mi colega Rodrigo Urcullo, que en el último tramo de la presentación les va a hablar sobre el contexto económico, el contexto macroeconómico de Nicaragua. Adelante, Rodrigo. Gracias, Camilo. Buenas tardes a todos. Pues bien, ahora vamos a meternos un poco en el impacto que está teniendo todo esto en términos de la economía. Y la primera manifestación del impacto de la pandemia en el país, pues lo podemos ver por medio del IMAE. El índice mensual de actividad económica, que es un indicador, su nombre lo dice, es mensual, ¿verdad? Podemos ver que ya el primer mordisco del COVID-19 lo observamos en abril, cuando se da una contracción de la economía de aproximadamente 10.1%. Esto hay que tomarlo con cierto ahí, incertidumbre, debido a que estos datos, básicamente el Banco Central pues los ha estado publicando con mucha variabilidad. Y realmente, para ser honesto, hay muchas de estas publicaciones mensuales pues no tienen coincidencia con lo que observamos de nuestras investigaciones particulares y pláticas con muchos de ustedes como parte fundamental del sector privado. Entonces, tomando en cuenta eso, tenemos una contracción del 10.1%, el cual básicamente se distribuye en casi todos los sectores de la economía. Son solo unos pocos los que aparecen, de acuerdo al Banco Central, de nuevo, con cierto crecimiento. Y vemos el caso de hoteles y restaurantes, que muestra una contracción interanual del 56%, y hay que recordar, por supuesto, que este es un sector que ya traía desde 2018, había venido procesando, perdón, lo grueso de la crisis iniciada en 2018, ¿verdad? Entonces, esta es crisis sobre crisis para este sector, que está quedando, por supuesto, muy, muy debilitado. Siguiente. Ahora, en términos de precios, pues hay cierta estabilidad. Observamos un patrón interesante por allí de febrero, marzo de este año, en el cual traíamos una inflación interanual en torno al 6%, pero de repente se dio un bajón bastante importante, llegando a estar en 3.2%. Para mayo de forma interanual, y esto estuvo relacionado más que todo con la disminución de los precios de los combustibles. Ya para junio hay un cierto incremento, ¿verdad? Y también se distribuye ese incremento debido a la gran relación transversal que tiene el combustible en todos los sectores como un costo fundamental, por supuesto. Entonces impacta en el índice de precios de la economía, ¿verdad? Pero no tenemos ninguna sorpresa por este lado. Esperamos que esté en torno al 4%, más o menos, 4 y tantos por ciento. Ahora, la segunda forma en la que podemos ver ya en términos reales el impacto del COVID-19 es en los ingresos del gobierno. Y recientemente estaba la publicación del gobierno respecto a todo su desempeño, ingresos y gastos, pero en particular quiero analizar esta tabla, que es la de los ingresos, en particular desglosados por primer trimestre y segundo trimestre. Voy a hacerlo trimestre a trimestre porque la evolución es súper interesante. En el primer trimestre el gobierno marcaba un aumento de aproximadamente 10%, un poquito más de 10% de sus ingresos, ¿verdad? Pero lo interesante del caso para el primer trimestre, y es algo que probablemente muchos de ustedes han experimentado, es que los impuestos que estaban sacándole la cara al gobierno en el primer trimestre son aquellos relacionados con comercio exterior, con importaciones, en otras palabras. Fíjense las tasas de crecimiento, que es lo que tenemos ahí, ¿verdad? De las líneas que están relacionadas con comercio exterior. Vea, por ejemplo. ¿Aló? Alguien me puso en mute. ¿Me escuchan? Sí. Estoy bien. Ok. Ok, estábamos viendo entonces las líneas de impuestos al comercio exterior y vemos, por ejemplo, el IVA importado creciendo el primer trimestre 36% prácticamente. Recordemos que en promedio los ingresos crecieron 10%, entonces este crecimiento es desproporcionado. Vemos el ISC importado creciendo 65%, o el derecho arancelario de importación creciendo 36%, u otros impuestos al comercio exterior 115%. Y vemos, por ejemplo, contraponiendo eso, contrastando esto, el impuesto sobre la renta, que estaba creciendo apenas 6.5%. Y es lo que veníamos diciendo nosotros desde el año pasado, que el impuesto sobre la renta venía perdiendo empuje, aún con la reforma tributaria del año pasado, ¿verdad? Entonces, y esto es bien, era esperable, pues este impacto sobre
este desgaste sobre el impuesto sobre la renta porque le pones un impuesto durísimo a una economía que está en recesión, entonces esto crea, por supuesto, un cansancio en el sector privado y una incapacidad para lidiar con semejante peso, ¿verdad? Pero al ver lo que está ocurriendo, y es algo que nosotros hemos venido capturando de nuestras pláticas con muchos de ustedes, por allá de noviembre del año pasado, octubre, noviembre del año pasado, el gobierno encontró un espacio interesante por el lado de las importaciones y empezó a tomar decisiones en algunos sectores mucho antes, pues, por supuesto, pero el grueso estuvo más por el lado de noviembre, de acuerdo a nuestras pláticas, y es que ahí fue cuando el gobierno detectó que por importaciones podían hacer muchas cosas que quedaban sin ser vistas, ¿verdad? Y ahí es donde vemos reflejado, esto se extendió al primer trimestre y hasta cierto punto al segundo trimestre. Lo interesante del segundo trimestre, ya habiendo dicho, ¿verdad?, de que, por así decirlo, el low hanging fruit para el gobierno estaba en las importaciones durante el primer trimestre y, de acuerdo a los números que no están presentados acá, en el último trimestre del año pasado, ¿verdad? En el segundo trimestre ya vemos el golpe de la crisis con una contracción de aproximadamente 15% para los ingresos. Pero nótese también qué interesante cómo este dato revela lo que está pasando por el lado de ventas, porque los impuestos que están cayendo más son los relacionados al IVA doméstico, que cae 21.4%, y al IR. Pero este IR del segundo trimestre no tiene nada que ver con utilidades. Eso, porque las utilidades se pagaron en el primer trimestre. Entonces, este segundo trimestre es completamente relacionado por el adelanto, ¿verdad? El anticipo del IR, y el cual está relacionado completamente con las ventas, ya sea 1, 2 o 3%, dependiendo del tamaño de la empresa, ¿verdad? También está cayendo 21.5%. Entonces, aquí vemos que realmente hay una evidencia clara de que las ventas del sector privado se están afectando, ¿verdad? Nótese también que los impuestos que crecieron en el segundo trimestre, aunque sea poquito, solo 2 crecieron en el segundo trimestre. Veamos cuáles son. Ahí tenemos al IVA importado y al DAI, ¿verdad? De nuevo, impuestos relacionados con comercio exterior, es decir, se mantiene, a pesar de la contracción económica, se mantienen estos dos como campeones para el gobierno y ellos, en otras palabras, en la DGA están ocurriendo muchas cosas ahorita, ¿verdad? Y el gobierno está sabiendo cómo aprovechar eso, lo cual crea un entorno, como un empresario me dijo, de incertidumbre jurídica, porque todo lo que ocurre ahí difícilmente puede revertirse. Siguiente, por favor. Ok. Moviéndonos un poco a las exportaciones, bueno, las exportaciones tenemos que clasificarlas claramente, ¿verdad? Y las exportaciones totales del país se clasifican en exportaciones de bienes y de servicios, perdón. Las de bienes a su vez se clasifican en dos tipos, las exportaciones de mercancía y las exportaciones de zona franca. Aquí lo que tenemos enfrente son las exportaciones de mercancía, son las que han estado saliendo las noticias como contrastadas con el resto de países de Centroamérica, pero realmente la comparación hay que hacerla global, ¿verdad? Por lo menos si es viernes hay que incluir zona franca, perdón, en esta situación. Y por lo tanto, lo que vemos acá es que por lo menos hasta julio tenemos un crecimiento de las exportaciones del 10.7%. Eso equivale a 174 millones de dólares adicionales con respecto al nivel al acumulado de exportaciones que iban entre enero y julio de 2019. Y vemos, por supuesto, el gran ganador este año ha sido el oro, con unos precios espectaculares, ¿verdad? A pesar de que el oro mismo tuvo un problema por ahí de abril y mayo, hubo una contracción en las exportaciones en términos de volumen, producto de, parece que hubo un problema de logística, se quedaron sin ciertos insumos explosivos particulares para hacer las explotaciones adecuadas, ¿verdad? Entonces, a pesar de ello, con los precios que están, que son récord completamente, pues el oro la está viendo muy, muy bien. Hay otros ganadores y hay cierto patrón realmente acá. Carne, frijoles, café, etcétera, ¿verdad? El queso mismo, a pesar de la cuarentena en El Salvador. Entonces, todos estos commodities, por así decirlo, y bienes de primera necesidad han sacado la cara en términos de exportaciones para el país. Ahora bien, habiendo dicho eso,
las proyecciones que tenemos para las principales mercancías nos dan un crecimiento de aproximadamente 6%. O sea, ahorita va como en 10 y pico por ciento. Pensamos que ya cuando tengamos concluido el año va a estar en torno al 6%. Y aquí hay ganadores y perdedores. Pues, por ejemplo, la carne, el oro, el mismo café, ¿verdad? Van a haber crecimientos interesantes del 10, 18, 5%, pero tenemos el caso de la pesca, que se va a ver afectado, y la afectación a la pesca directamente es un asunto de demanda, y ya de demanda de este año. O sea, aquí hay un impacto en la pesca, hay un impacto de parte del COVID sobre la demanda de bienes relacionados con pesca, ¿verdad? Esto más que todo porque el pescado realmente no se está viendo a nivel de destino de exportación como un bien de primera necesidad y más bien como un bien de lujo, ¿verdad? Entonces eso ha mermado mucho la demanda por este tipo de bienes, marisco, ¿verdad? El azúcar, en cambio, va a haber una contracción aproximadamente del 14%. Esto está relacionado más que todo con una situación de invierno, ¿verdad? El azúcar que se exporta este año viene de una producción del año pasado y el año pasado pues una cierta sequía, había un asunto de financiamiento también importante que afectó el sector. Y el maní, ¿verdad? Que también es un problema del año pasado, un problema que el maní se vio afectado por el aumento en los costos de producción de los agroquímicos producto de la reforma tributaria. Un aumento de 26 y 15% para agroquímicos y fertilizantes, ¿verdad? Entonces, eso impactó en la cantidad de manzanas que se sembraron el año pasado y a su vez las lluvias no fueron tan buenas y eso también afectó el rendimiento. Así que al final... al final vamos a tener una contracción, ¿verdad? En ese sector. Ahora bien, esto indica que al final vamos a observar probablemente, de acuerdo a nuestras proyecciones, una contracción de aproximadamente unos 126 millones de dólares. Quiero que graben este número, que lo vamos a combinar con la siguiente filmina. Aquí estamos viendo un crecimiento de las principales mercancías de 126 millones, más o menos 6%. Ahora nos movemos al siguiente para tener la combinación total entre mercancías y zona franca para exportaciones de bienes. Siguiente filmina, por favor. En la siguiente filmina lo que tenemos es las zonas francas. Y ahí resalta, por supuesto, textiles y arneses. Y aquí estamos viendo potencialmente una contracción del 30% en las exportaciones. Aquí nos está pegando fuertemente y es normal porque textiles está relacionado con ventas al detalle en Estados Unidos y en otros países, ¿verdad? Pero principalmente Estados Unidos. Y eso obviamente tiene un impacto por la demanda a este sector. Arneses igualmente, la demanda de automóviles, especialmente en una situación en que hay incertidumbre para salir a la calle, pues también afecta. Así que pensamos que va a estar en torno a 30%. Eso nos daría una contracción de exportaciones de cerca de 665 millones de dólares. Así que cuando combinamos esto con la expansión en las mercancías de 125, estamos viendo cuál va a ser el efecto total sobre las exportaciones de bienes. A eso habría que sumarle, para tener las exportaciones totales, lo que serían las exportaciones de servicios. Y en el servicio, por supuesto, la que más resalta es turismo. Y turismo está destrozado. Pues como ya vimos, por lo menos en el IMAE, abril, lo que está ocurriendo con hoteles y restaurantes, que es el sector que usualmente está asociado con turismo. Así que vamos a tener una contracción definitivamente en las exportaciones totales, ¿verdad? Las que contribuyen al lado del PIB, ¿verdad? Por el lado de la demanda. Siguiente. Okay, ahora movámonos un poco de la parte del sector real a lo que está ocurriendo en el sistema financiero. Bueno, y los depósitos, precisamente ustedes están viendo ya un dato a julio. Se salió hoy en la mañana, ya lo logramos procesar y ustedes lo están viendo como en primicia, ¿verdad? Y sí, los depósitos están estables, inclusive en julio aumentaron una cierta cantidad, creo que 40 y tantos millones. Veamos la siguiente filmina, por favor. Efectivamente aumentaron 41 millones de dólares, una contracción de depósitos a la vista no obstante, pero en general vemos que hay crecimientos en torno a 30 millones en los últimos 4 meses, ¿verdad? Eso es importante, nos muestra una estabilidad en términos de la confianza de los agentes económicos en el sistema bancario. Lo que menos necesitamos ahorita este año es una crisis de confianza, como la que vimos en 2018. En 2018 la gente perdió confianza en el país, en el sistema, que el sistema bancario iba realmente a mantener el valor de sus depósitos y por lo tanto se dieron esos enormes retiros que
pusieron hasta cierto punto, debilitaron mucho la banca y por supuesto el régimen cambiario, porque muchos de esos depósitos salían en dólares y después esos dólares se retiraban del país y se depositaban en cuentas en el extranjero, ¿verdad? Entonces, mal que bien, ¿verdad? Vamos con un ritmo interesante. Hay que estar vigilando estos números, pero definitivamente ahorita no nos indica nada que haya una crisis de confianza por el lado de los depósitos. Siguiente. La liquidez se mantiene, está en torno al 50% y un concepto ampliado en torno al 65%, y lo que nos indica esto es que la banca tiene suficientes fondos para dar crédito, ¿verdad? Aquí esta cantidad de liquidez debería de ser, estaba en torno al 30% antes de iniciar la crisis, pero lamentablemente no es tan sencillo en este momento dar crédito, ¿verdad? Que los bancos quisieran realmente dar crédito, pero no es fácil encontrar sujetos de crédito en este momento. Y aquí vemos que el crédito se sigue contrayendo, está contrayéndose en una variación interanual del 10%, 9.1%. Lo interesante del caso es la variación en el saldo de crédito, y lo que observamos acá es que ese saldo de crédito sigue contrayéndose. Se contrajo mucho en abril, como pueden ver, se contrajo en el equivalente a 134 millones, pero cada uno de los 3 meses siguientes, incluyendo el dato ya que les mencioné que procesamos hoy en la mañana, fue una contracción de 18 millones, mucho menor. Y lo que estamos viendo acá probablemente es que este saldo no está bajando más porque las personas, probablemente hogares o empresas, están acercándose a la banca a negociar sus créditos. No están cancelando probablemente el monto que correspondía. Entonces hay una renegociación, una reestructuración, y por lo tanto el saldo del crédito no se reduce, como sí ocurrió todavía en abril, en el que se pudo pagar una cantidad importante de crédito. Siguiente. Y lamentablemente detrás de todo esto, como origen del problema, es el riesgo de dar crédito. Y aquí lo hemos representado en la cartera en riesgo. La cartera en riesgo está en torno a 16%. Nunca había estado así, ¿verdad? De este nivel, cuando antes de la crisis estaba en torno a 2,5% y no ha logrado bajar. Ya por ahí de marzo de este año parecía, ¿verdad?, que ya había una cierta tendencia interesante, pero lamentablemente ahorita crisis sobre crisis se nos junta, ¿verdad?, en un one-two bien fuerte, y ahora estamos llegando a 16%. Y la mora, que va un poco rezagada, por supuesto, porque la gente no es que no quiera pagar, sino que hace de tripas corazón para poder pagar, bueno, está rezagada, pero también se mantiene en crecimiento. Ahora nos movemos a la parte de las microfinancieras. La microfinanciera realmente es una historia muy triste. Es para llorar realmente. O sea, estamos hablando de una industria que básicamente se ha licuado, pasando de activos en marzo de 2018 de 550 millones, perdón, no activos, sino el saldo de crédito, a 277 millones. Están partidos, es una contracción del 50%. Increíble, ¿verdad? Y esto lamentablemente no solo tiene un impacto económico, sino también un impacto social por el nicho particular que atienden estas instituciones. Siguiente. Y observamos también un comportamiento muy similar en torno al riesgo. Ya observamos hasta febrero una pancita que venía reduciéndose, esa jorobita, ¿verdad? Pero ya a partir de marzo en adelante, con la crisis, de nuevo, mismo comportamiento, misma dinámica de lo que está ocurriendo en términos de la cartera en riesgo por el lado bancario. Siguiente. Y reservas son buenas noticias. Las reservas son estables, se han venido acumulando. Hay toda una historia detrás de por qué está ocurriendo esto, pero digamos, eso tal vez lo dejamos para el periodo de preguntas y respuestas, si alguien está interesado, pero básicamente tenemos varios meses de acumulación de reservas internacionales, ¿verdad? Y entonces esto nos da confianza en la estabilidad del régimen cambiario, siempre y cuando no ocurra algo que cambie esa confianza. Y de eso vamos a hablar más adelante. Siguiente. Ok, ¿qué estamos viendo entonces nosotros en términos de crecimiento económico para este año? Más que crecimiento económico, hablaría de variación de la producción, ¿verdad? Porque realmente no estamos viendo crecimiento per se, sino que estamos viendo un tercer año de contracción económica. El rango que estamos estimando lo mantenemos para este informe. Todavía estamos procesando información. Yo he platicado con algunos de ustedes y esa información precisamente la vamos también a utilizar para hacer un afinamiento de este pronóstico, y estaría en un intervalo que va entre una contracción del 6.5% y una contracción del 13.7%. En cualquier caso,
sea cual sea el valor dentro de ese intervalo, pues vamos a tener una contracción económica. Tercer año seguido de contracción económica, algo que no veíamos básicamente desde los años 80. ¿Qué vemos de perspectiva? Además de ese numerito que les acabo de mostrar, bueno, en general, obviamente la situación socioeconómica es incierta. La amplitud de ese rango lo dice todo. Realmente vamos del -6 al casi -14, ¿verdad? Es un rango enorme. Y eso lo que nos está diciendo es que no estamos viendo con la nitidez que quisiéramos hacia adelante. Por supuesto, estamos viendo cosas que nunca habían ocurrido o no ocurrían desde hacía mucho tiempo en términos de la humanidad como tal, la pandemia, ¿verdad? Entonces, no sabemos bien qué cosas podrían estar pasando y ese es nuestro mejor intento. A eso hay que sumarle, por supuesto, la incertidumbre que el gobierno mismo crea en términos de provisión de información. En este caso, la no provisión de información, ¿verdad? El Banco Central, desde septiembre de 2018, tomó la decisión de no publicar una enorme cantidad de indicadores y en este momento, por ejemplo, remesas, que es una variable fundamental para ver cómo estaría moviéndose la pandemia en términos económicos, bueno, no la tenemos desde julio del año pasado. Creemos que el año pasado creció en torno a 10%, pero es nuestra mejor proyección. Pero a estas alturas es un dato que debería ser observado, deberíamos de estarlo utilizando sin ningún tipo de incertidumbre respecto a lo que pasó para hacer las proyecciones, ¿verdad? Entonces hay una situación incierta acá, en Nicaragua me refiero, incierta en términos de los datos públicos, porque también lamentablemente mucho de lo que publican, para ser honesto, pues tenemos muchas dudas sobre lo que se publica. Y después de eso, la novedad de la situación en Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Bueno, ahorita salió, por ejemplo, el reporte de reclamos de desempleo y crecieron con respecto a la semana pasada, a pesar de que habían bajado un poco. Entonces, estos vaivenes realmente crean una incertidumbre enorme en términos de cómo hacer este tipo de proyecciones. Pero en cualquier caso, sí, definitivamente va a haber una contracción económica. Lo que tenemos que definir, por supuesto, es el número, pero la contracción económica es casi que no hay incertidumbre respecto a eso. Las exportaciones totales ya marcadas como bienes y servicios, ahí metiendo zona franca, turismo, a pesar del buen desempeño de ciertas mercancías, ¿verdad? Pensamos que lo más probable es que se reduzca para 2020. Ahora, las remesas, ¿qué es lo que está ocurriendo con las remesas? Bueno, no sabemos lo que está ocurriendo y lo que tenemos ahorita es nuestra estimación que va de una contracción del 5%, que serían como unos 92 millones de dólares, hasta una contracción del 18% que equivaldría a 300 millones de dólares menos que entrarían en la economía. En cualquier caso, aquí hay una situación importante porque las remesas tienen como una triple punta en términos de impacto económico. Una obvia es el impacto económico. Estamos hablando de que probablemente 2019 fueron 1.650 millones de dólares los que entraron por remesa. 11.4% del PIB. Eso es enorme, ¿verdad? Eso mueve la demanda de muchas empresas, ¿verdad? Eso da empleo, eso abastece, ¿verdad? A muchas empresas en sí mismo, ¿verdad? Pero adicionalmente tiene la parte social, y es que el 20% de los ingresos de los hogares más pobres en Nicaragua provienen de estas remesas. Entonces aquí hay una situación en que muchas de estas familias dependen enteramente de las remesas para no caer a la pobreza. Entonces aquí estamos viendo una doble afectación económica por un lado, social por otro lado, y un tercer punto fundamental que tal vez no se platica mucho es que las remesas tienen una afectación en términos de ganancias de divisas para la economía de 1 a 1. Y con esto lo que quiero decir es que 300 millones menos en remesas son 300 millones. En cambio, el impacto por la caída en las exportaciones de zona franca, por ejemplo, no viene 1 a 1 en términos de ganancia o pérdidas de divisa, porque hay que recordar que menores producciones de zonas francas también equivaldría a menores importaciones de insumos para la fabricación de ese producto final en zona franca. Entonces hay un efecto neto sobre la ganancia de reservas internacionales, perdón, sobre la ganancia de divisas. Y eso a su vez impacta finalmente por el lado de la balanza de pago en acumulaciones de reservas internacionales. Entonces, ahí hay un efecto neto. En turismo mismo tenemos un efecto neto. O sea, obviamente nadie está viniendo al país a hacer turismo, pero también significa que nadie está saliendo del país a hacer turismo fuera, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, aquí los pesos son diferentes, pero hay un balance, hay un neteo que hay que realizar.
En remesas no. En remesas no hay nada que netear. Realmente todo lo que entra es uno a uno. Entonces, este es un efecto interesante sobre divisa en general. A pesar de ello, y tomando en cuenta que esta contracción económica va a impactar en consumo, va a impactar en importaciones, probablemente más que en las mismas exportaciones, no pensamos que se deba afectar por flujos de divisas, no se debería afectar la estabilidad de las reservas internacionales, siempre y cuando no haya una decisión que afecte la confianza en la estabilidad del sistema bancario. Y a eso me refiero particularmente con el actuar del gobierno. Les explico esto. Como ya vimos, el gobierno ya tiene ya está resintiendo el efecto de la crisis, ¿verdad? Una contracción del 15% de sus ingresos para el segundo trimestre y probablemente va a haber alguna situación similar. Habrá que ver si se mantiene ese 15% o es un poco menor, pero en cualquier caso vamos a ver probablemente contracciones de los ingresos del gobierno de forma interanual. Y esto el gobierno no lo tenía planeado dentro de su presupuesto. Eso significa que está creando un agujero en términos o se está ampliando la brecha fiscal que se tenía estimada para este año. Y esa brecha se tiene que cerrar. Y entonces, ¿cómo la va a cerrar el gobierno? Bueno, aquí es donde uno puede pasar platicando mucho y especulando, pero realmente las opciones no son muchas. Y vamos a repasarlas ahorita rápidamente. En términos de financiamiento, no hay mucha opción para el gobierno. Financiamiento externo, básicamente está supeditado a lo que haga el BCE. Vimos algo de un préstamo hoy de 171 millones, pero este es un préstamo que había sido aprobado algunos meses para viviendas. Pero en general no está hecho para cerrar el hueco que se está formando este año. Los fondos del BID de salud no van a pasar por las manos del gobierno, ¿verdad? Entonces, las sanciones están pesando sobre el gobierno en términos de conseguir financiamiento adicional. Así que por ese lado el camino está probablemente cerrado. A nivel interno, el financiamiento interno implicaría que la banca adquiera más bonos, ¿verdad? Pero la banca tiene sus propios problemas ahorita por resolver y esperemos pues que el gobierno no imponga una presión, digamos que no le conviene a nadie en esta economía sobre la banca, ¿verdad? Pero probablemente ese camino también estaría cerrado. Ahora, ¿qué cosas quedan entonces? Hay que recordar que el gobierno tiene cerca de 600 millones de dólares en el Banco Central. El Banco Central es el banco del gobierno y ahí es donde guarda el gobierno su plata. Entonces tiene cerca de 600 millones de dólares y los podría utilizar. Ya los utilizó en 2018, parte de eso, ya los regresó también, ¿verdad? Pero en 2018, para rescatar al INS, se sacó plata de ahí. Otra opción es que también el Banco Central mismo le dé prestado al gobierno plata, como pasó en 2019. Febrero más o menos, fueron como unos 200 millones de córdobas, se pagaron a la vuelta de 2 meses, ¿verdad? No es recomendable, esto básicamente es el equivalente a financiar el déficit con impresión monetaria, entonces no es bueno. Y realmente estas dos últimas opciones que les estoy mencionando, la de que el gobierno saque plata al Banco Central de su propia plata, de su cuenta ahí, o que el Banco Central le dé plata al gobierno, bueno, ambas van contra reservas internacionales 1 a 1. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado de si se va a hacer algo de eso, con qué gradualidad y hasta qué punto se va a hacer, porque si no, podría empezar a afectar la confianza de los agentes económicos. Y ahí es donde viene el peligro que les mencionaba hace un rato, y es que dependiendo de lo que haga el gobierno, bueno, ahí vamos a tener el impacto también en términos de la confianza, y no quisiéramos en este momento tener una tercera crisis encima o aunada a las dos que ya tenemos de sociopolítica y de salud pública o del sector real, ¿verdad? También viene del sector real. Así que no quisiéramos tener una crisis de confianza en este momento, sería lo peor, pues, y realmente una crisis de confianza vendría realmente acompañada de dos subcrisis, una crisis bancaria y una crisis cambiaria, ¿verdad? Y las dos están íntimamente ligadas. Entonces, si queremos pensar de la forma más pesimista posible, podríamos terminar el año con 4 crisis. En este momento no hay ningún indicio, pero hay que esperar qué es lo que va a hacer el gobierno para cerrar esa brecha. Entonces ahorita realmente tenemos los dedos cruzados para ver qué cosa va a pasar ahí. Las dos opciones adicionales que desde mi punto de vista le quedarían al gobierno serían la de hacer un ajuste en el gasto, ¿verdad? Especialmente por el lado del gasto corriente, que habría menos afectación en términos de crecimiento económico, y finalmente empezar a tratar de meter algo de eficiencia
en términos laborales en el gobierno, ¿verdad? Y sabemos pues de que aquí hay espacio importante para ello. Y lo otro, lamentablemente, podría ser un ajuste tributario. Pues que pues realmente un gobierno en sí mismo, o sea, con un buen conocimiento de la economía, sin sesgos partidarios, pues debería haber pensado desde 2019 que una reforma tributaria pues no era conveniente para el país en términos de recuperación, pero lo hizo por su supervivencia, y por su supervivencia también este año lo podría hacer, ¿verdad? Ese serían como el abanico de opciones. Ninguna es bonita, ninguna realmente contribuye a salir de la recesión, pero ya sabemos que de la forma en que actúa el gobierno realmente hasta este momento, pues cualquiera de ellas podría ser esperable. No obstante, pues tenemos la opción de que a nivel interno hay alguna recuperación con lamentablemente, por así decirlo, con cierto descuido de la población que ya está empezando a salir, que está asistiendo a lugares, ¿verdad? Entonces aquí podría darse un cierto repunte que podría oxigenar un poco a todos, pues a las empresas, al gobierno mismo, pero que a la postre podría traer un descalabro en términos de salud, pues un rebrote, ¿verdad?, que podría ser del tamaño que estamos mostrando, pero ahí por supuesto también hay cierta incertidumbre, podría ser un rebrote mayor, como ciertos médicos están especulando también. Entonces hay que esperar eso, pero si se da, realmente podría pues realmente ahondar esta situación. Por nuestra parte, estamos de nuevo acumulando información, y yo les agradezco mucho de ustedes con los que he platicado, ¿verdad? Y me han ofrecido un bosquejo muy interesante de sus respectivos sectores, que toda esa información pues la vamos a utilizar para actualizar nuestra proyección para nuestro informe de coyuntura de septiembre de 2020. Con eso concluyo. Camilo. Bien, efectivamente, eso es lo que nosotros tenemos para comentarles ahora. También la Fundación ha preparado un set de recomendaciones actualizadas sobre las medidas que nosotros creemos que todavía en Nicaragua podrían seguirse implementando. Las medidas varían en realidad, es decir, nosotros creemos que principalmente las acciones que se pueden continuar emprendiendo son aquellas asociadas a evitar aglomeraciones, es decir, todas aquellas acciones que reduzcan las exposiciones al contagio. Hay algunas acciones de índole de protección social que nosotros creemos que se pueden continuar haciendo. En un contexto donde evidentemente el gobierno ha hecho algunas acciones, tienen limitaciones, algunas de estas, no todas van a tener un efecto amplio de escala, pero creemos que todavía hay algo de margen de maniobra para continuar haciendo acciones para proteger a la población más vulnerable y al sector privado pequeño principalmente. Bueno, eso es un poco de lo que les queríamos contar en esta tarde. En realidad, como ven, el panorama no es alentador. Hay que estar todavía muy pendiente de cómo se puede comportar esta segunda ola de rebrote. Ya hay alguna evidencia anecdótica que sugiere de que el rebrote viene, y vamos a darle seguimiento y estar actualizando para ver cuál es la dinámica que en su tendencia que logra capturar el Observatorio Ciudadano, y tomando en cuenta esto haríamos actualizaciones respectivas para los siguientes meses de la crisis. Nosotros hemos actualizado hasta 200 días, pero eso no quiere decir que la pandemia finalice en el día 200, simplemente es hasta el día 200 donde nosotros nos sentimos más cómodos para hacer una proyección de tendencia del comportamiento actual. Bueno, acá me detengo y yo creo que podemos entrar en un espacio de preguntas, comentarios, si ustedes los tuviesen. No sé, Margarita, ¿quién va a moderar eso? Pues, apreciado socio, el que tenga alguna pregunta puede activar su micrófono y con muchísimo gusto, aquí están tanto Camilo como Rodrigo para responder sus preguntas,
o como lo prefieran, si quieren por chat también. Este espacio es para ustedes ahorita. Sí, yo tengo una pregunta. Considerando que el gobierno había bajado el tema con las aglomeraciones y tomando en cuenta que ha bajado la incidencia, pero que ahora ha repuntado en aglomeraciones, ¿será que el gobierno está insistiendo en su política de inmunidad del rebaño? Hola Mario, un gusto saludarte. Mira, ellos realmente no han cambiado su política de inmunidad del rebaño. Lo que pasa es que ellos tienen, las autoridades han tenido la costumbre de cambiar constantemente de dirección y tienen un manejo dual de la pandemia porque hay acciones de prevención que el gobierno todavía continúa realizando. Incluso hay un préstamo del BID recientemente, que todos lo vieron en los medios de comunicación, que va a ser para modernizar la infraestructura de salud alrededor de este tema, incluso para llevar un mejor conteo del número de contagios, para aumentar la capacidad estatal de realizar pruebas de contagio por COVID-19. Entonces, ellos están en un ritmo donde básicamente en momentos coyunturales comienzan a promover actividades de aglomeración, posteriormente probablemente reduzcan la promoción de las mismas y así sucesivamente. Es un sub y baja, la verdad. Si se fijan, esto se está haciendo en el contexto de, esto se hizo en el esta nuevo incremento en las actividades recreativas y los eventos, se hizo primero en el contexto de las festividades de Santo Domingo, en ese periodo, y ahorita de nuevo ha continuado y pareciera, o todo apunta, a que va a venir un periodo fuerte de fomento de actividades de aglomeración en el contexto de las fiestas patrias. Probablemente posteriormente a eso, probablemente se reduzcan el ritmo de actividades de aglomeración al respecto. No sé, Rodrigo, si quisieras adicionar algo ahí. Realmente, sí, es importante tener en cuenta, bueno, para empezar, descartar, ¿verdad? Que efectivamente no exista inmunidad de manada, pues, y realmente todos los datos indican que la cantidad de infecciones, pues, todavía está muy, muy lejos de alcanzar algún tipo de inmunidad de manada, y estamos hablando de cerca de un 60% de la población, 70% de acuerdo a algunos modelos conservadores, ¿verdad? Así que 60% de la población, estamos hablando cerca de 3,5 o 4 millones de personas. No se han infectado 4 millones de personas. Algunos modelos inclusive dicen que tenemos que llegar al 70-75%, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decirles con esto es que primero descartemos lo de inmunidad de manada, y aquí el virus todavía tiene mucha gasolina por quemar. O sea, todavía tiene un montón de gente todavía por infectar, ¿verdad? Así que ese se descartaría desde mi punto de vista, ¿verdad? Más bien, las estimaciones recientes indican que la utilización de mascarilla en masa funciona realmente como inmunidad de manada, que es el dato interesante. Ahí volteamos un poco la tortilla y decimos, ok, sigamos usando mascarilla y no nos vamos a enfermar. Pues con cierta probabilidad, por supuesto, ¿verdad? No es 100% efectiva, pero sí es muy, muy efectiva. Entonces, eso ha reducido bastante la probabilidad de contagio y ha servido como un escudo. El problema es que estamos entrando en un periodo de relajación en que la gente está aburrida de usar mascarilla, nunca había habido costumbre acá de usar mascarilla. Entonces, ahora ya te aburriste, ya te contaron esto de la inmunidad de manada, te relajaste, te fuiste al bar a tomar una cerveza, empezaste a cantar en el karaoke, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo esto probablemente va a crear, dado ese relajamiento, esa sensación de que ya pasó todo, está creando ese relajamiento en la población, y probablemente vamos a empezar a ver el rebrote. Y cuando ya otra vez la gente empieza a ver que el vecino se está enfermando, que lo llevaron de emergencia al hospital, que la señora de la esquina se murió así de repente, etcétera, y empecemos a ver todo lo que empezamos a ver en marzo, bueno, y va a ir otra vez la gente a correr
a usar la mascarilla. El problema es que hay ciertos rezagos entre que ocurran esas cosas. Ahorita probablemente se están dando los contagios y los contagios no se van a observar en sí como para ver a la vecina o el vecino muriéndose hasta en unas semanas más. Cuando después va a haber un rezago entre que la gente se esté dando eso y la gente se dé cuenta de que está regresando la cosa, ¿verdad? Unas semanas más. Y después de eso, empezar a usar en ese momento otra vez las medidas que se están utilizando implica un rezago para que haya efectos de eso. Y más o menos sumas todo eso y vas a tener otro ciclo de unos 2 meses horrible, ¿ya? Entonces después va a empezar a bajar la cosa otra vez y podríamos estar en un sube y baja de esa naturaleza hasta que eventualmente pues surja alguna vacuna. Más o menos eso es un tema pues, para discutir. Rodrigo, Diego Vargas pregunta en el chat, vemos un dólar más caro, aparentemente hay menos oferta, ¿qué nos pueden comentar? Sí, lo que está probablemente ocurriendo ahí es lo siguiente. Hasta cierto punto, y esto es un poco, pues hasta cierto punto es una hipótesis, ¿verdad? Hasta cierto punto lo que podría estarse dando es que los bancos funcionan con una cierta cantidad de dólares, ¿verdad? Esta cantidad de dólares podría estarse viendo, podría estar viendo una demanda diferenciada, una demanda mayor producto de los menores ingresos de remesas, por ejemplo, menores exportaciones de zona franca, ¿verdad? Que están circulando en los bancos, ¿verdad? Y los bancos tienen una función de costos en términos de adquirir dólares por parte del Banco Central. Entonces, aquí lo que podría estarse dando es que esa cantidad de dólares que anda circulando en la economía fuera del Banco Central esté sujeta a una demanda relativamente más alta comparado con el Córdoba. Y por el lado del Córdoba, lo que podés ver, por lo menos con los últimos datos que tenemos hasta abril del Banco Central, es que el gobierno continúa sacando Córdobas de la economía y poniéndolos en el Banco Central, ¿verdad? Entonces, tenés una situación en que la oferta de dólares está en disminución, relativamente hablando, y el Córdoba se mantiene hacia la baja porque el gobierno sigue chupando ese Córdoba y depositando en el Banco Central. Entonces te crea un desbalance. Vos querés en términos de demanda relativa de Córdobas y dólares. Y eso es lo que a mí me parece que es lo que está pesando en términos de esa brecha cambiaria que está creciendo. Ya lleva más o menos como un mes, como 2 meses más o menos que ha venido creciendo paulatinamente. Y esa podría ser una razón, pues de que ya no está entrando tanto dólar y aquí tenemos el impacto de turismo, remesa, zona franca y ciertos, como decirles, rubros en mercancía unido a un gobierno y hasta cierto punto el manejo del sistema financiero que ha sido contractivo en Córdoba. O sea, se está chupando Córdoba de la economía, entonces eso crea ese desbalance en términos de oferta y demanda de ambas monedas. Porque es importante que están interactuando entre ellas. Pero las direcciones que les acabo de mencionar hacen que el dólar se vea más atractivo relativamente hablando. O sea, eso aumenta el precio del dólar y dentro del margen que se puede, porque aquí el régimen cambiario sabemos que está tirando a la fijación y eso probablemente está creando ese aumento de la brecha cambiaria. ¿Alguna otra pregunta? Don Mario, no sé si usted tenía otra pregunta o dejó la mano levantada. Pues sí, tenía otra pregunta en relación a la producción de consumo interno. Hay una conjetura de que el aumento de las exportaciones en base se debe a una disminución de la demanda de consumo interno, ¿verdad? Entonces, pero al mismo tiempo nos gustaría saber de qué manera ustedes están, cuál es el pulso que ustedes tienen de la producción de consumo interno, o sea, alimentos para consumo interno, arroz, pollo, que son 2 de los principales de la dieta nicaragüense y otros puntos de consumo interno y cómo esto está afectando la economía actualmente. Nosotros tenemos medido que el consumo de arroz ha aumentado y que están bien robustos los precios en el mercado. Esto implica pues de que por los niveles de capacidad de compra de los nicaragüenses se está optando por
alimentos más baratos y más cómodos, pues, ¿verdad? Entonces, quisiera que ustedes pudieran expander un poco en el tema de la producción interna y los niveles de consumo, la demanda interna del país. Ok, sí, pues. Respecto a eso, precisamente, Mario, estamos haciendo un trabajo en conjunto con la Cámara de Comercio para precisamente determinar eso y responder esa pregunta. Estamos recopilando información todavía. Probablemente a inicios del próximo mes vamos a presentar este trabajo. Todavía no tenemos una fecha, pero ya estamos casi aterrizando en una fecha. Estamos hablando de que más o menos en unos 10, 12 días les estaríamos presentando ese trabajo y para que estén pendientes. Todavía no o sea, lo que quiero decirte es que no tengo una respuesta todavía porque estamos en procesamiento de información recopilada, pero sí la vamos a tener con cierta incertidumbre, por supuesto, en unos 12 días, más o menos. Sí, vamos a hacer un evento, Mario, para presentar esto. Va a haber sectores que vamos a mapear bastante bien. Va a haber sectores donde hemos tenido más dificultades de mapeo, entonces tenemos que admitir que va a mostrarse un panorama tal vez no completo, pero al menos vamos a poder medir algunos sectores con bastante precisión y eso de alguna forma nos va a permitir elaborar al respecto. Hay ganadores y perdedores, es lo único que podemos adelantar sin dar ninguna guía en realidad, pero estamos encontrando mucho mix. No hay una tendencia y no es cierto que todos los productos están bien de primera necesidad, al menos no es cierto que todos los productos están bien, pero tampoco es cierto que todos los productos están mal. Hay un mix entre los que están desempeñándose relativamente bien y hay algunos que nosotros nos sorprendimos que están cayendo, por ejemplo, y no lo esperábamos. Entonces, hay todo un cambio en la recomposición de la demanda y definitivamente lo que pone de relieve es que la gente está priorizando ciertos tipos de gastos. Entonces, en 12 días vamos a poderles comentar y a través de nuestros colegas de Ancha les vamos a hacer llegar la invitación a la presentación de este análisis que está preparando Rodrigo y su equipo en la actualidad. No sé si hay otra pregunta. Sí, una consulta y a lo mejor es panorámica. Díganos. La inversión extranjera ha menguado pues sustancialmente en este año y la pregunta es si se logra avistar, si va a haber algún cambio notable en lo que resta del 2020 o para 2021. Digo, el próximo año es de elecciones. Es muy incierto. La verdad es que tener cualquier información de una fuente confiable como este foro es de gran ayuda. Te puedo adelantar algo. Lo que manejamos que la inversión extranjera el año pasado en su componente neto anduvo por $500 millones, más o menos. Eso fue lo que nosotros dijimos que iba a andar. Creo que nosotros todavía nos quedamos un poquito más altos, como $520 millones. Lo que está sucediendo ahorita es que la mayor parte de las nuevas inversiones están paralizadas. No obstante, sí están entrando algunas inversiones en zona franca, principalmente en la forma de call center, muchas de ellas, que estaban pendientes, estaban en el pipeline y se están materializando. Y esta es la típica inversión que no se inmuta ni del contexto político y que no se inmuta ni del contexto sanitario, en realidad, porque son sectores que por su naturaleza siguen creciendo y cuidado, están creciendo aún más todavía en este contexto de emergencia mundial. Dicho eso, todo lo que es nuevas inversiones en los otros tipos de sectores, como lo que es turismo, como lo que es industria de manufactura o inversiones inmobiliarias, eso lo que nosotros manejamos es que está bastante detenido. Ahora bien, eso es un componente de la inversión extranjera. La inversión extranjera es más o menos 30% nueva inversión, 70% reinversión. Así históricamente es como se ha visto. Lo que es reinversión, el panorama es distinto. La reinversión ahí en su mayoría, y Rodrigo me puede constatar porque él ha platicado con varios actores que reinvierten constantemente en el país, la reinversión está ahorita paralizada en busca de un mejor entorno.
Para 2020, al menos lo que manejamos es que buena parte de la reinversión está en espera, en realidad porque estamos en un momento de contracción de demanda. Entonces no tiene mucho sentido ampliar tu capacidad instalada en un momento donde la demanda todavía se sigue contrayendo. Y tampoco es de que vas a reinvertir ahorita porque tal vez esperas que cuando termine tu proceso de reinversión ya la demanda va a verse recuperada. El problema es que lo que nos están reportando los empresarios es que como la pandemia todavía es más complicada, porque no se sabe cuándo viene su fin, y obviamente la vacuna va a ser la clave para tener un norte más específico de cuándo podría finalizar en diferentes países este ritmo de expansión del virus. Entonces, la gente está prefiriendo guardar su plata de reinversión, no tienen todavía un norte claro. Que conste, previo a esto ya nos habían dicho de que para 2021 el volumen de inversiones privadas probablemente iba a bajar. Todo lo que era reinversión iba a estar a la espera porque el sentir del sector privado que nosotros hemos mapeado es de que esperan que haya convulsión social, más protestas, y eso ha sido un catalizador para ahuyentar la inversión. Nosotros lo que aprendimos de 2018 es que la protesta es lo que principalmente ahuyenta la inversión. Más allá del panorama político puede seguir tenso, puede seguir complejo, pueden seguir episodios incluso de violencia, pero la protesta es un elemento que al inversionista le da mucha preocupación porque la protesta se puede salir de las manos, como sucedió en 2018 que se volvió masiva, a eso me refiero con salir de las manos. Entonces, ese es el panorama que tenemos ahorita. Para el 21 probablemente va a ser un año de baja inversión, alta inversión pública probablemente, lo cual es normal, es el ciclo electoral, ya el gobierno también ya está incorporando en el presupuesto el gasto en partidos políticos, que es normal que se realice. Pero en la parte privada todo va a estar ahorita en pausa en su mayoría. No sé, Rodrigo, si quisieras complementar algo ahí de lo que has conversado con otros Sí, actores. efectivamente, Camilo, lo que he conversado en nuestros rondines así de consultas con miembros del sector privado es que este año hay una paralización completa de inversión. O sea, proyectos que se tenían para este año, no, en stand-by hasta tener un panorama más claro, ¿verdad? Y esto me lleva a un punto bien importante. Combinando eso con una potencial afectación de la inversión extranjera directa, tenemos una afectación también en nuestras proyecciones de crecimiento para mediano plazo. Lamentablemente eso es algo que ya calculamos, ¿verdad? Y vemos que Nicaragua está cortando o reduciendo progresivamente su capacidad de crecimiento. Y recordemos pues que la inversión, que es la acumulación de capital, básicamente te indica cuánto vas a poder crecer en el futuro, ¿verdad? Y la falta de inversión ahorita va a tener una mella en el crecimiento económico futuro. A esto hay que agregar cosas como estas situaciones de incrementos tributarios, de la reforma a la ley de concentración tributaria. Eso va a tener y ya está teniendo un efecto importante en la inversión porque probablemente muchos inversionistas que tenían considerada Nicaragua como un centro de inversión, bueno, al ver una situación como esa, ¿qué pensás vos? Bueno, simplemente que en cualquier momento te cambian las reglas del juego y te pueden cobrar más. Y el problema es que hay un efecto que se llama en economía de locked-in effect, que es que si vos ya invertiste en un lugar, ya sabes que estás enllavado en ese lugar, que te pueden hacer cualquier cosa y el gobierno también lo sabe. Entonces se aprovecha de esa situación para poner impuestos más fuertes, ¿verdad? Sabiendo que ya no puedes hacer nada, ya tomaste tu decisión. Entonces, por eso es que muchos inversionistas internacionales meditan mucho sobre dónde hacer su inversión y este tipo de cosas pesa a la hora de esa toma de decisiones. Y eso es algo que también hemos platicado con las calificadoras de riesgo. Moody's, los agentes de Moody's nos dijeron que estaban horrorizados, por ejemplo, con el ocultamiento de información por parte del gobierno, pero horrorizados, que es algo que nunca lo habían visto, ¿verdad? Y eso ellos lo toman en cuenta, lo ponen en sus portales, en sus informes sobre el país, y estos informes son leídos y vistos por inversionistas y sus equipos, ¿verdad? Así que quiero mencionar eso, pues, de que realmente aquí estamos
en una situación en que el gobierno está pensando que esta situación de reformas tributarias, el sector privado las va a absorber y ya, y así vamos a sobrevivir y todos tenemos que sobrevivir. No. O sea, aquí hay impactos de mediano plazo por decisiones como esa. Aquí hay un impacto de todo un año, de este año me refiero, en que la inversión se reduzca. Y vamos a tener probablemente que pasar por un ciclo de años para recuperar esa inversión perdida. Pero ya hay un efecto sobre el crecimiento económico. Entonces, esto no es una situación solo de que, bueno, ya absorbimos la reforma tributaria y ahora sigamos todos felices, el gobierno sobrevivió, etc. No, aquí hubo un impacto de un año y ahora ese impacto se va a trasladar a muchos años hacia adelante, ¿verdad? Solamente eso, Camilo. Gracias, Rorro. ¿Alguna otra pregunta, si lo hubiese? Si no hay más preguntas, pues no nos queda más que agradecerle, Camilo y Rodrigo, por la presentación. Muchísimas gracias. Y a ustedes, apreciados socios, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos a eventos como este. Que tengan muy buenas noches y los esperamos en la próxima ocasión. Gracias por la invitación nuevamente y que tengan buenas noches todas y todos. Buenas noches a todos. Saludos. Buenas noches.